¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a un pequeño fragmento del desembarco de los legionarios en la ciudad de Málaga en la Semana Santa. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Miguel Reina Adventure, que me imagino que es este joven que aparece por aquí. Ya su canal cuenta con más de 14.800 suscriptores y 794 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y cuando revisamos la información del mismo, nos podremos percatar de que aquí vamos a poder disfrutar sobre rutas, carreras, viajes y lugares sin la necesidad de salir de la casa, porque él a través de sus videos nos va a estar mostrando todos estos lugares. Y cuando revisamos el contenido de su canal, yo me atrevería a decir que el 98% está relacionado con el senderismo y los maratones, pero que eso no quita que tenga videos grabados relacionados con otros temas como los legionarios y la Semana Santa. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, ya tú sabes lo que tienes que hacer: suscribirte y por supuesto que activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Oigan, realmente es increíble que esta Semana Santa, tanto en España como en Cuba, fue totalmente con días lluviosos, así como que muy nublados. No sé por qué es que habrá pasado esto. No, no, la verdad, estos oficiales o soldados, sargentos que son legionarios, tienen una habilidad con estos fusiles y miren la cantidad de maniobras que hacen e incluso bajo el agua, porque aquí está lloviendo y no se le cae. Y todo con un nivel de organización que realmente para mí es increíble. Yo no me atrevería a hacer esto porque me atrevería a decir de que me llevaría tremendos golpes con estos armamentos. Decirle también, a ver, voy a hablar de lo que conozco de esta unidad. Esta unidad está llena de curiosidades. Ejemplo, es la última en desfilar siempre en los desfiles militares o en las paradas militares debido al paso tan apresurado que tiene con respecto a las otras unidades regulares que hay en España. Tengo entendido también que es una de las primeras unidades en responder en cualquier caso que ocurra en España. Ejemplo, que haya un conflicto o que tengan que ir a trasladarse a un lugar, ellos son los primeros en llegar. Mantienen la zona a rayas y luego se van incorporando las unidades correspondientes que tienen que llegar. Ejemplo, si ocurre un incendio, ellos son los primeros en llegar. Si ocurre una invasión, ellos son los primeros que tienen que llegar aquí también. Y creo que también están entre las pocas unidades españolas que admiten extranjeros. O sea que si yo en un futuro estuviese en España y quisiera formar parte de la Legión Española, se me podría aceptar. O sea, seguro tengo una investigación, me hacen una investigación sobre mi procedencia, cómo son mis comportamientos, y luego sería aceptado. Y sería legionario
hasta el fin de mis días. O sea que en algún momento dado de mi vida yo tendría alguna necesidad y podría estar en cualquier calle de España y dijera, legión a mí, creo que así es como dicen, y cualquier legionario que esté por ahí tiene que ir a responderme o a ayudarme en ese momento. Lo mismo me pasaría a mí si yo fuera legionario y alguien está pidiendo legión a mí. Creo que es algo así como dicen. Increíble el paso que llevan. No es ni corriendo, tampoco es trotando, no es caminando. Creo que son como 160 o 120 pasos por minuto. Ahora mismo no recuerdo. Tengo tanto tiempo que no reacciono a ellos que se me han olvidado una serie de datos que ya conocías de ellos. También algo curioso que veo aquí es que no han traído a su mascota, que por lo general es un chivo, aunque he escuchado que año tras año a veces cambia la mascota. Que cualquiera, voy a seguir hablando, pensaría que este es el uniforme que tienen, pero no, realmente este es como un uniforme de gala. También tienen un uniforme de campaña que es como un verdoso oscuro. Que miren que he buscado también videos sobre la Legión para informarme y porque hay cosas que de la vida militar que a mí me gusta seguir y conocer. Y de la Legión no me aparece casi nada en YouTube ni en Internet. Siempre me salen con estos uniformes, pero donde único pude conocer, algo un poquitico más respecto a estas unidades militares es en un serial que salió de un actor, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que es actor, que grababa películas para la industria de adultos, o sea, lo de lo que hacen no por, que creo que se llamaba, Nacho Vidal, algo así, que él perteneció a estas unidades. Y entonces, en ese fragmento de esa serial que él grabó, una parte era mientras él estuvo aquí en estas unidades militares. Y ahí fue como más o menos vi cómo era la vida, de estos soldados en las unidades. Pero de ahí en fondo, mira que he buscado otros videos y no aparece nada. También he escuchado, fíjense, son cosas que me voy recordando, que este uniforme ellos lo usan cuando se gradúan realmente, o sea, cuando se convierte realmente en legionario. Mientras tanto, tienen que usar el uniforme de campaña que tiene, creo que tiene una pachanguita también, que es como una gorra, pero no gorra, ¿no? Sino algo así como una pamela. No sabría decirle bien cómo es. Y cuando se hacen legionarios, que he visto, creo que alguna vez en internet, una graduación así de quizás un pelotón o un batallón que se hace legionario, es que le dan esta gorra simbólica, no sé cómo se llama, fíjense cómo se me ha olvidado los nombres del tiempo que tengo que no reacciono a ello, y le dan esos uniformes. Mientras tanto, es con el de campaña y la pachanguita que le acabo de hablar. Ahora hay que esperar. ¿Cómo es?
que también he escuchado que es considerada como una de las unidades militares más condecoradas que tiene España, aunque eso está en disputa con los regulares, pero esta es una de las más condecoradas que existen. Que también creo que vi algún video, pero que no lo puedo reaccionar porque son videos oficiales así de canales de televisión y entonces no me deja reaccionarlo. Me parece que este desembarco de este 2024 que tuvo la Legión en Málaga iba a estar presidido por la princesa Leonor, o sea, la futura reina de España. Oigan, realmente lo que vino fue un batallón de legionarios. No te he hecho caso, tío. Y ahora cuando salgamos no te vayas a decir. Que nos pregunta tramposa. Fíjense, les voy a contar una curiosidad que ahora me estoy acordando. Aquí en Cuba, cuando tú tienes que andar en motores o motorinas eléctricas o bicicletas, tienes que usar casco. Entonces, hay veces que los cascos aquí se rompen y entonces no se le puede dar al cordelito este y entonces lo que hacemos es amarrarlo y quedarlo fijo. Pero hay veces que me pongo cascos que lo que sostiene el casco, o sea, que es ese como hilito, no sé cómo decirle bien, no me queda bien ajustado, no me queda muy bien porque me queda muy ajustado. Y entonces lo tengo que usar como lo usan los legionarios, que se lo ponen hasta aquí. Y entonces siempre que me lo pongo aquí, lo primero que se me viene a la mente es los legionarios, porque son los únicos que he visto que lo usan por aquí, o sea que no lo bajan por debajo de la mandíbula como para sostenerlo. O sea, el gorrito que ellos tienen. Que no sé por qué ahora mismo no me recuerdo del nombre. Vayas cantos que tienen estos legionarios. Para ellos la muerte es mujer. ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Recarga! ¡Ay!
Realmente son unos profesionales en lo que hacen. Yo, en lo personal, no dejo de admirarlos. ¿160 pasos por minuto? Yo sabía que estaba entre los 140, 120, pero es 160 pasos por minuto. Señores, yo no sé ustedes, pero este video realmente a mí me ha parecido increíble. Yo no sé el tiempo que ya tenía sin reaccionar a la Legión Española. Y me atrevería a decir que en este canal aún no tenía ningún video dedicado a ellos. Me hubiese gustado también que en este video hubiesen cantado el novio de la muerte, que es el canto que los representa a ellos, y que hubiesen levantado el Cristo de la buena muerte, creo que es así como se dice también. Ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, este video fue grabado quizás en la parte intermedia, porque creo que esto se dividía en tres partes, me atreví a decir. La primera, cuando desembarcan del buque militar que los trae hasta aquí. La segunda es este traslado que tienen los legionarios a lo largo y ancho de toda la ciudad de Málaga. Y la tercera, donde se desarrolla el acto que creo que este año quien lo presidió fue la princesa Leonor. Aún no sé si estoy diciendo esto bien o no, pero me parece que lo he leído en algún lugar. Me hubiese gustado que hubiese sido un video más general, o sea, que hubiese sido completo, desde el principio hasta el final. Pero bueno, no fue así. Fue la parte intermedia, como me atrevería a decir yo que es. No sé a ustedes qué le ha parecido ver toda esta sincronización de estos soldados, ver 160 pasos por minuto, que esto no es ni corriendo, ni trotando, pero tampoco es caminando. Es un paso que solamente lo llevan ellos. Fíjense cómo es así estos pasos que siempre que hay un desfile militar, no sé, por el Día de las Fuerzas del Ejército Español o el Día de la Hispanidad, ellos generalmente son los últimos en desfilar porque si lo ponen de primero o intermedio, siempre alcanzan a las formaciones delanteras o dejan mucho hueco con las formaciones que vienen detrás de ellos. Otra cosa que me impresionó ahí es la habilidad que tienen con los fusiles estos sargentos o soldados o oficiales que pertenecen a la legión. Toda esa maniobrabilidad, porque dirán ahora muchos que esos son unos payasos haciendo esto, u otros dirán que eso es muy fácil, pero realmente eso es muy complicado. Y más bajo lluvia como lo hicieron ellos, porque hacer esto, tener ese dominio con el fusil, es difícil, señores. Yo se lo digo porque yo he tenido fusiles mientras estuve en el ejército y a veces uno se ponía en esa bobería, vamos a decirlo así, de esta manera, de estar haciendo simulacros, vueltas y qué sé yo, sé cuándo, y la cantidad de trastazos que uno se daba con esto, porque esto es hierro puro, es algo increíble. No sé ustedes qué le ha parecido este pequeño fragmento del desembarco de los legionarios españoles. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer ningún otro video mío. No te olvides comentar qué te ha parecido y por supuesto regalarme tu like para que esta video reacción llegue a un mayor público, a una mayor audiencia. ¿Qué te pese hacer estas 4 simples acciones que son gratis? No vas a perder ningún dedo por hacerla ni ningún órgano vital. Óigame, no sé por qué siempre te lo tengo que repetir. Y si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos.
Chao.